cuántas cosas que entender, pero que estamos confiados que nosotros somos tus hijos y poco a poco tú nos vas revelando las cosas de tal manera que seamos edificados para tu venida, preparados para tu venida. Señor, yo ruego que tomes el control de este tiempo, que tomes el control de nuestras mentes, que tomes el control aún del espacio físico, que tomes el control de la atmósfera de este lugar y que esta tarde podamos recibir una palabra exquisita de parte tuya. En el nombre de Jesús, tú estás aquí con nosotros y eso es lo más importante, que tú estés aquí en medio de nosotros y que nos ayudes, Señor, a que nuestra mente se abra, nuestro entendimiento se abra, nuestro corazón se abra para recibir esa palabra. En el nombre de Cristo, gracias. Amén, amén y amén. Rapidito lo que hemos visto, estas cosas se las he presentado casi en todas las prédicas de los martes, pero es importante, hermano. 1 Corintios 1:18, un versículo que a mí me ha abierto una puerta, un portal para que entendamos que el mensaje de la cruz sigue vigente, que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Este mensaje es el poder de Dios. Entonces no podemos tener desapercibido este mensaje, no lo podemos tener olvidado, hermano, no lo podemos tener engavetado, no lo podemos tener encerrado en algo que no, hay que sacarlo, hay que anunciarlo, hay que volvérselo a comer. Si ya lo hemos analizado, por ejemplo, estas semanas atrás lo hemos estado analizando, pero no quiere decir que entonces ya todo ya está bien. No, hay que seguirlo, hermano, recibiendo a que se nos abra nuevas maneras de verlo. Entonces, ese mensaje de la cruz es un mensaje que, bueno, ahí se encierra el evangelio. Entonces, hemos visto cómo el Señor Jesucristo, desde la cruz, dijo por lo menos 7 frases que las hemos visto una a una, como el Señor ahí desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí vimos un poquito cómo el Señor perdonó. Desde la cruz quedaron perdonados aquellos pecados que aún en ignorancia hemos hecho, hermano, lo que hemos hecho sin saber. Yo le aseguro que si nos revisamos cuántas cosas hemos hecho sin saberlo, pero bueno, ahí quedó abierto un perdón para aquellos que hemos equivocado sin saberlo, sin entenderlo. Esto vamos a estar hoy, en esto vamos a estar viendo algunas cositas hoy, como el Señor le dijo a aquel malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pareciera que esa frasecita, hermano, solo se dijo no, tiene una profundidad. Esta frasecita hermano, tiene tanta riqueza para nosotros. Mire, todos estos mensajes debemos de personalizarlos, hermano. Es decir, hay que tomarlo de ahí. Por eso yo le decía: acerquémonos a la cruz para que podamos recibir esta administración. No tengamos la cruz de lejos, sino que acerquémonos a la cruz para que podamos tener esta administración. Que estas palabras nos ministren, hermano. Que estas palabras me hablen a mí personalmente. Entonces usted tiene que decir: Señor, que estas palabras me hablen a mí personalmente. Hoy estarás conmigo en el paraíso, no mañana, ni pasado mañana, ni la otra semana, ni entre 2 años. No, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es impresionante. Otra de las que vimos, esta la vimos la semana pasada, como el Señor se refiere a Juan. Primero a su madre le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y luego se va al apóstol y le dice: he ahí tu madre. Eso lo vimos, que eso nos habla de una comunión entre hermanos. El Señor entre lo que veíamos ahí es que estando en la cruz, Él dijo: ese amor que tienes para mí, mujer, ahora dáselo a él. Y tú, ese amor que tienes para mí, ahora dáselo a ella. Un amor entre hermanos. Y ahí estuvimos hablando, hermano, un poquito de esa comunión que debe haber entre nosotros, la iglesia. En otra de las palabras que el Señor expresó desde la cruz es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí vimos cómo el Señor sufrió ese abandono para que nosotros tuviéramos ese acercamiento a nuestro Padre Celestial.
Otra de las cosas que él dijo, tengo sed. También ya lo estuvimos viendo un poquito. Y también consumado es. Y por último el Señor dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Voy así rapidito, hermano. En vamos a estar hoy. Como el Señor dice ahí en Lucas 23:43, que Él le dijo entonces, Él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. ¿De dónde surgió esa frase? Porque ese hombre recibe una revelación. Ese hombre, hermano, mire, entre todo lo que vamos a hablar hoy, pero se lo voy a adelantar, la revelación es crucial en todo esto. Revelación no es lo mismo que saber las cosas, hermano. Nosotros podemos saber un montón de cosas, pero si no tenemos la revelación, nos privamos de mucha bendición al no tener revelación. Y esa revelación, ¿qué le dijeron a Pedro? Esto no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, nosotros los pastores podemos enseñar, podemos instruir, pero quien va a dar la revelación es el Espíritu Santo, es el Padre o es el Hijo, cualquiera de los tres. Vemos en la Biblia ejemplos donde el Señor reveló, donde el Padre reveló y donde el Espíritu Santo reveló. Entonces hay que pedir esa revelación. Ok, ese hombre recibe una revelación. Los dos, dice la Biblia, que iban injuriando al Señor Jesucristo cuando iban en el camino a la cruz. Los dos, dice que lo iban ofendiendo, los dos le iban maltratando verbalmente al Señor Jesucristo. Pero de repente a le cambia la perspectiva, hermano, y estando también crucificado ahí con él, de repente algo le bajó, alguna visión le bajó, no sé, hermano, eso habría que irle a preguntar cuando estemos allá. ¿Qué fue lo que viste? ¿Por qué cambiaste de un momento a otro la perspectiva en cuanto a Jesús? Y entonces le vino esa revelación y entonces le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le dijo a ese que Jesús iba a volver como rey? ¿A qué hora le predicaron a ese que Jesús iba a venir como rey? ¿A qué horas alguien le abrió la palabra y le empezó a enseñar escatología? Porque eso es escatología. Lo que se está diciendo ahí es, acuérdate, ni siquiera cuando vengas como esposo, sino que acuérdate cuando vengas como rey, cuando vengas a inaugurar el reino milenial, acuérdate de mí. ¿Quién le enseñó eso? Hermano, no hay mejor bendición para nosotros que recibir la revelación, hermano. La revelación nos cambia, la revelación hermano, nos lleva a otra dimensión. Entonces, cuando el Señor escucha esto, le dijo, ¿para qué vas a esperar tanto tiempo? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, entre todas las cosas que yo logro entender con este caso es que hay cosas que pasan como un suceso y una de ellas es la salvación. La salvación es un suceso. Hay cosas que son un proceso. Hay que esperar un tiempo, hay que pasar algunas cosas, pero la salvación es un suceso. Y ese es todo aquel que cree, hermano, en ese mismo momento. Por eso la palabra dice que hoy es el día aceptable, hoy. Dice otro versículo que si el Señor nos habla hoy, no endurezcamos nuestro corazón. Entonces hay cosas que son un suceso y eso le pasó a este hombre, solo recibió esa revelación y todo le cambió. Ahora, donde yo quiero llegar, hermano, es que esa palabra paraíso, ahí en ese versículo se estudia y este es el griego, la palabra griega 3857. Otra traducción que puede tener es parque, es un parque. Es como esos lugares bonitos, hermano, donde hay árboles y hay de todo, ¿va? Es un parque. Pero también, mire qué cosas, esa palabra se puede traducir como Edén. ¿A dónde lo transporta ese Edén? Con el huerto, ¿va? Ahí hay una conexión, pero muy exacta entre el paraíso y el huerto. Por favor, vayamos tomando nota de eso. Entre el paraíso y el huerto del Edén hay una conexión, hermano, muy íntima, muy íntima. Entonces el paraíso puede ser un parque también y puede ser un Edén que es un lugar de felicidad. Qué lindo esto, hermano, es un lugar de felicidad. Es decir, a ese ladrón lo llevaron a un lugar de felicidad ese mismo día.
¿Cómo le cambió a este? ¿Cómo, hermano, cómo es un giro de qué? De 180 grados, ¿va? O sea, va hacia el norte y de repente le cambian de un solo hacia el sur la dirección, de un solo pues. ¿Por qué? Porque él iba directito al infierno, por decirlo así, hermano, y de repente no, ahora vas a estar conmigo en el paraíso, a un lugar de felicidad. Ibas directito a un lugar de tormento, pero ahora vas a un lugar de felicidad. Es decir, cómo le cambió totalmente su destino a este ahí, solo con esa revelación que le bajó. Ahora, quiero ver qué tengo aquí que sigue, sí, pero antes de ponerle estos versículos, quiero escribírselos acá. Si yo pudiera hacer, hermano, aquí tal vez me queda bien esto, pero mire, yo quisiera que este es el nivel tierra. Este es el nivel tierra. Entonces yo quiero que entendamos, tal vez voy a usar otros colorcitos aquí para que quede más o menos graficado. Hay un paraíso que es celestial. Hay un paraíso que es celestial. Y hay un paraíso que es espiritual. Vamos a ponerlo un poquito más acá, vamos a ver por acá. Uy, pero esto ya no pinta. Vamos a ver si vamos a ver cómo se ve este. Hay un paraíso que es espiritual. Y hay un paraíso que es terrenal. Quiero que lo veamos de ahorita de entradita, porque a este hombre le dice: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero nosotros, como hay un mensaje en la cruz, que no solo es, hermano, que el Señor, de veras, que el Señor nos ayude a entender esto, que el Señor nos dé la revelación de esto. Ese mensaje fue para el ladrón, pero es que ese ladrón nos representa a todos nosotros, aunque no seamos ladrones, literalmente. Pero ahí tenemos que vernos nosotros. O sea, para poder explicar este mensaje, yo tengo que convencerlo a usted que el lugar de ese ladrón es nuestro lugar. Para que le podamos extraer lo que en verdad. O hermano, ¿usted cree que todo eso quedó escrito solo para llenar un lugar de la Biblia? Que esas 7 frases que el Señor dijo en la cruz solo quedaron ahí solo para que dice la Biblia, dice la palabra, hermano, que hay un montón de eventos que Jesús hizo que no quedaron registrados en la Biblia. Si se hubiese escrito, dice Juan en sus últimos versículos, si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo, no hubieran libros que puedan contener toda esa información. ¿Por qué quedó registrado lo que quedó registrado en la Biblia? Porque eso nos da un mensaje directo a nosotros. Todo lo que quedó escrito en la palabra es para que nosotros les traigamos, hermano, un mensaje. Entonces, ¿qué mensaje nos quiso dar el Señor diciéndole a este ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Yo quiero que veamos algunas cosas, pero primero, mire que hay un paraíso que es celestial. Seguramente a este donde lo llevaron a él. Dice 2 Corintios 12:3, conozco al hombre, a tal hombre, está hablando el apóstol Pablo del mismo, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, porque fue arrebatado al paraíso. Aquí hay un hombre, hermano, que él confiesa y dice: yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Eso me llama mucho la atención, porque el apóstol Pablo era un hombre muy sabio, hermano, pero él no se dio cuenta. Dice: no sabe si él fue llevado en todo, integralmente a ese lugar, o solo lo sacaron y se lo llevaron en espíritu. Sí me voy a entender ahí, amados. Es decir, él no sabe si fue en cuerpo, alma y espíritu a ese lugar, o no sabe si el cuerpo se quedó aquí y lo que viajó fue el espíritu nada más. No lo sabe, pero sí está seguro que él fue llevado a un lugar llamado el paraíso.
Y es el mismo lugar donde el Señor le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿podemos nosotros entrar en el paraíso aún estando en este cuerpo? Pues yo digo que sí, porque ahí está en la palabra. Pero ya vamos a hablar de eso. Dice, y escuchó, mire que en ese lugar escuchó palabras. A mí me gusta no me gustan estas versiones porque a veces inefables nos deja así como, ¿qué es inefable? ¿Va? Hay que ver otras versiones, como dice, son palabras que no tienen un lenguaje humano, o sea, no se pueden traducir a un lenguaje humano. Son palabras celestiales que no tienen una traducción directa a nuestro lenguaje humano. Son palabras inefables que al hombre no se le permiten expresar. Entonces, veamos que hay un paraíso celestial. Ok, ahí está el versículo. Versículo base, 2 Corintios 12, 3 y 4. Hay un paraíso que es espiritual. Y este es el que está en Génesis. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén. Esa palabra Edén, entre sus acepciones, es paraíso. Un huerto hacia el oriente en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Es importante entender, hermano, que el huerto, aunque pareciera que estaba en la tierra, no estaba en la tierra. Porque si no, no se hablara de la caída del hombre. Y por eso se lo quiero poner aquí. Porque el hombre estaba aquí, pero cuando lo sacan del huerto, lo ponen en la tierra. Le dicen: ahora vas a labrar la tierra. Ahora vas a trabajar la tierra. Aunque aquí en el huerto se habla de tierra, pero no podemos decir que es el mismo, no podemos decir que el huerto estaba en la misma posición a donde enviaron el hombre después ya fuera. Por eso se habla de la caída del hombre, es decir, es una caída, es un descenso, hermano, donde lo sacan del huerto y lo mandan a lo terrenal. Entonces, el huerto tipifica mucho lo espiritual. Mire, no es ni celestial ni terrenal. Hay que saber identificar esas cosas. Por ejemplo, la iglesia no es una entidad terrenal, es una entidad espiritual. Aunque estamos en la tierra, no somos terrenales. Aunque estamos en el mundo, dijo el Señor, pero no somos del mundo. Para entenderlo un poquito más, hay que ver cómo el pueblo del Señor estaba en Egipto, pero no era de Egipto. Ellos tenían su territorio, su espacio, que se llamaba Gosén. Y ese lugar, aunque estaba en medio de Egipto, no se consideraba Egipto. Por eso cuando llegaron las plagas a Egipto, ese lugar no fue tocado. Ninguna de las 10 plagas que llegó a Egipto tocó ese lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar espiritual. Hermano, la iglesia es un lugar espiritual. Por eso el que viene y se refugia en la roca que es Cristo, caen a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, pero a nosotros no llegará, porque tenemos esa protección. Entonces hay un huerto, hay un paraíso que es espiritual, y hay un paraíso que es terrenal. Estos versículos hablan de Salomón. Él está diciendo: engrandecí mis obras, me edifiqué casas que planté, me planté viñedos, me hice jardines. Esa palabra jardines y huerto tienen que ver con un paraíso. Me hice jardines, planté en ellos toda clase de árboles frutales. A este hombre, él hizo todo esto. Hermano, los reyes tenían un lugar así como de huerto, de paraíso. Hay varios ejemplos, pero me llama la atención el de este caso de Salomón. Entonces, en esos 3 versículos yo le puedo poner una base: que hay paraíso terrenal, hay paraíso espiritual y hay un paraíso celestial. Entonces, cuando el Señor dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, para el ladrón fue ese momento, pero para nosotros, hermanos, hay un mensaje, y hay un mensaje bien directo. Mire. Tal vez, hermano Altagracia, tal vez me consiga un marcador rojo. En la oficina tengo uno, fíjese, por favor. Pero vamos a ver, sí, hombre, ocupo el rojito, pero mire.
Esto tiene que ver, hermano, también con lo, voy a usar mejor otro aquí, el azul. Esto tiene que ver que lo terrenal es el atrio, lo espiritual es el lugar santo y lo celestial es el lugar santísimo. El lugar santísimo. Ahí estamos los tres lugares del templo: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Después lo vamos a escribir. Este paraíso, sin duda alguna, es nuestro hogar. Gracias, hermano, gracias. Sin duda, es nuestro hogar. Este lugar santo es la iglesia. Y es lo celestial, pero yo aquí le puse se me fue ahorita cómo le puse, hombre. ¿Alguien lo notó ahí? ¿No lo notó? Lo devocional. Entonces, planteado esto, hermano, yo le pudiera preguntar, ya una vez viendo esto, ¿estamos dentro del reino? Perdón, ¿estamos dentro del paraíso o no hemos entrado al paraíso? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Será que ese beneficio de la cruz ya operó en nosotros? ¿Será que nuestra casa es realmente, nuestro hogar es un lugar de deleite? Nuestro hogar es un paraíso. ¿Ya estamos dentro del paraíso llamado iglesia o estamos medio queriendo entrar? ¿Estamos dentro del paraíso de lo devocional o todavía no hemos edificado altar en nuestra intimidad con el Señor? Entonces, yo quiero que veamos de eso desde este punto de vista. Ese ladrón ahí en la cruz pudo recibir esa bendición de que el Señor le dijo: a partir de hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Se lo puedo traducir de otra manera: a partir de hoy vas a entrar en el deleite conmigo. Ya no vas a estar en la iglesia por obligación, ya no vas a estar en la iglesia porque te traen, ya no vas a estar en la iglesia porque si no la gente ¿qué va a decir? Que te caíste, que te fuiste. No, vas a estar en la iglesia porque encuentras un lugar de deleite. Podemos entrar en ese paraíso. Es un lugar donde yo me disfruto estar. Es un lugar donde yo quiero estar. Entonces, entramos ya, hermano. Que nuestro hogar, por eso los tres planos son importantes. Ninguno, hermano, a veces nosotros despreciamos el atrio, pero yo le aseguro que el atrio es importante. Sin atrio no hay lugar santo, y sin lugar santo no hay lugar santísimo. Los tres niveles en el templo son muy importantes. El problema es que nos quedemos tal vez solo en el atrio. Ahí es su problema. El problema es que ya no pasemos del atrio. Ese sí es un problema. Que no conozcamos, hermano, lo espiritual, que no pasemos, no trascendamos a lo celestial. Entonces, en esas tres dimensiones, hermano, esta frase aplica hoy. Estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Entonces, esta frase bendita, hermano, debería de tener un impacto con esto, un impacto con esto y un impacto con esto. Por eso es importante que lo revisemos. Por eso, mire, hermano, un cristiano, y que el Señor nos ayude a llevar esto, a poder: Señor, aquí está en tu palabra. Señor, yo creo tu palabra. Señor, el sacrificio de Cristo tuvo una
tuvo en mí una obra que me va a ayudar a tener mi paraíso en mi casa. O sea, que yo me disfrute a los míos, que yo me disfrute a mi familia, que mi hogar sea un verdadero lugar de deleite. Si no, hay que, Señor, ahí está esa frase en la cruz, ahí está, tú la dijiste, yo quiero recibir esa administración. Tú harás milagros en mi casa, Señor, para que mi casa se convierta en un verdadero paraíso. Tú harás un milagro con mi cónyuge, tú harás un milagro con mis hijos, tú harás un milagro con mis vecinos, tú harás un milagro con quien sea que tenga que hacer operar el Señor, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque realmente esa frase que salió de la boca del Señor en ese momento, hoy estarás conmigo en el paraíso, tiene un efecto para mí. Entonces, voy a tener un buen deleite, Señor, en mi hogar. Yo me la voy a disfrutar en la casa del Señor, en la iglesia, en todo el desarrollo de la iglesia, Señor. Y ¿sabes qué? Nadie me va a obligar a orar, nadie me va a obligar a buscar. Va a ser un deleite para mí, que yo a solas me aparte para que yo pueda entrar en ese paraíso en lo secreto. Tenemos que, hermano, tenemos que tomar esa administración de la cruz. Tenemos que tomar esa administración de la cruz. Mire, hermano, a este estilo de vida es que el Señor quiere llevarnos. Que realmente nosotros podamos tener un deleite integral. Qué feo es solo tener tal vez intimidad con el Señor, hermano, pero no con nuestra familia. Qué feo. Qué feo es poder conectarnos con la iglesia, pero en nuestras casas, no, qué feo. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere darte un deleite integral, hermano. En tu casa, en la iglesia y también en tu vida devocional. Que sea un deleite, que sea un deleite. Entonces debemos de pedir esa administración. Hermanos, contésteme esta pregunta. ¿Qué tuvo que hacer este ladrón para entrar al reino? Él de veras, él no hizo nada, ¿va? Pero ¿qué tuvo que pasarle a él? Revelación. Vaya, ¿a qué lo llevó esa revelación a él? Hermano, pero yo quiero que pensemos qué feo ha de haber sido después de irlo ofendiendo, hermano. Después de irle diciendo, y tú no eres el Hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros también. Pero de pronto, hermano, ¿no cree usted que se necesita humildad para eso? Sí, se le despertó el espíritu, pero en lo humano, hermano, no le ha pasado a usted que usted se dio cuenta que estaba equivocado de algo y que por orgullo no le va a decir a la persona, tiene razón, fíjese, yo estaba equivocado, mire, lo venía juzgando mal. Uno se hace el mago, el hermano, y no le dice nada. Siempre, mire, fíjese que a mí hace muchos tiempos me gustaba una serie que pasaban en la tele que se llamaba Malcolm. Y una vez el esposo de esa señora logró convencerla a ella que ella había tenido la culpa en un accidente que tuvo. No sé si usted vio esa serie, pero que ella había tenido la culpa de ese accidente, que había chocado el carro. Y le costó convencerla que ella había tenido la culpa y aceptó y todo. Y de repente, revisando un video, se dio cuenta que el carro al que había chocado había hecho un giro no autorizado. Era en ese entonces usaban unos cassettes. ¿Sabe qué hizo el esposo de Lois? Se llama, agarró ese cassette y lo hizo pedacitos. Dijo, si mi mujer haya esto, tanto que me costó convencerla, digo, de que si hiciera responsable, si esta mujer haya esta evidencia, se me viene el mundo encima. No fue honesto a decirle, fíjate que tenés razón, vos no tuviste la culpa en ese accidente. ¿Cómo nos cuesta reconocer cuando en realidad nosotros no tenemos la razón? Pero mire ese hombre, cómo él de repente
yo lo venía insultando y la verdad este es más justo que él dice eso, nosotros con justa razón estamos aquí, pero este nada ha hecho. ¿A qué hora le cambió? Entonces, ¿qué se necesita para eso? Vaya, ¿qué es humildad en otra manera, hermano? Sí, sí, humillarse. Pero ¿sabe cómo es eso? Eso es negarse a uno mismo, eso es morir. Eso es morir. Entonces, hermano, empecemos esto. Para poder entrar, y se lo voy a poner en todo aquí, para poder entrar hay que morir. Muchas veces nos toca morir en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Muchas veces hay que morir para poder entrar al deleite. Pero cuando aquí hay un orgullo que nos impide morir, por eso no entramos al paraíso. Cuando el orgullo nos gana y no podemos reconocer que no estamos haciendo bien las cosas conforme a la palabra, entonces no morimos. Entonces, como no morimos, no podemos, hermano, esto se le quede grabado: si no morimos, no hay paraíso. Si no aprendemos a morir, no hay paraíso. Aquí en la iglesia, ay, hermanito, aquí nos toca, yo creo que morir varias veces. Morir también, aquí voy a poner a los tres: morir. Y aquí, mucho más, hermano. ¿Sabe aquí hay que morir, pero de una manera todavía más difícil. Entonces, que nos quede bien cinceladito esto, que para poder entrar en el paraíso es necesario morir. Y cuando le hablo de morir, no estoy hablando tanto de una muerte natural, porque el otro ladrón murió o no murió, y le pasó lo mismo a él. Los dos ladrones murieron, sí murieron, pero este murió a sí mismo. Este murió muy similar a Cristo, hermano. Murió a sí mismo. Murió a sí mismo. Murió. Él pudo retractarse y decir: el equivocado aquí soy yo. El equivocado aquí soy yo. Y por eso murió. Y cuando él murió a eso, cuando él murió y se humilló y se arrepintió y pidió ayuda, entonces le vino la bendición de: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo puede cambiar de un momento a otro nuestra situación? Muriendo. ¿Cómo se salvan matrimonios a veces? Muriendo. Muchos matrimonios se han destruido porque ninguno de los dos estuvo dispuesto a morir. Veamos la Biblia. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Por eso le digo, hermano, que nosotros deberíamos de tomar el lugar de ese ladrón. Porque la Biblia me enseña que nuestro viejo hombre debe de ser crucificado con él. Es decir, así como estaba ese ladrón ahí a la par de Cristo, deberíamos de quitar ese ladrón ahí y ponernos nosotros: Señor, yo quiero que mi vieja naturaleza esté crucificada ahí contigo. Yo le pongo ahí en verdecito ese viejo hombre, esa es vieja naturaleza. Eso en otro versículo el apóstol Pablo lo explica como la vieja levadura. Fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pero miren lo que dice el verso 7: porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado.
Entonces, el que no ha muerto no ha sido liberado del pecado. El que no ha muerto. Dios santo, me movieron aquí todos estos muchachos, hombre. Ahí estamos. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Mire, hermano, mire, aquí tenemos que hablar bien claro. Hay cristianos ya nacidos de nuevo. Hay cristianos ya que están sirviendo, pero no han muerto. Y por eso no han entrado al paraíso. Es importante que veamos esto, hermano. Vaya, no nos vayamos tan lejos, pues, para que no se vaya a asustar. Yo puedo estar predicando aquí y todavía no haber muerto. Es decir, hermano, que si hay prácticas pecaminosas que aún siendo cristianos las seguimos haciendo, no estamos crucificados con Cristo juntamente. Porque ahí me dice claramente lo que está en azulito, el verso 7, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Es decir, no puede estar en las mismas ataduras que cuando vino. No puede estar en las mismas prácticas que cuando vino. Imagínense, solo para poner un título, hermano, un nombre. Si alguien, por ejemplo, hermano, su problema era la pornografía, por ejemplo, antes de venir a Cristo, vino a Cristo y le entregó su vida a Cristo, pero sigue en ese problema. ¿Sabe qué? No ha muerto. Sigue el mismo problema. Entonces, que el Señor nos enseñe, el Espíritu Santo abra nuestra mente para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. ¿Será que yo ya morí? Ya estoy ahí juntamente con Cristo, porque es el otro versículo que le tengo aquí, Gálatas 2:20. En esta versión dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Hermano, si esto no ha pasado, no hay paraíso. No podemos entrar. Para entrar al paraíso necesitamos estar crucificados juntamente con Cristo. El mensaje del Señor con ese ladrón es: para poder entrar al deleite, para poder entrar a ese parque, a ese lugar de bendición, para poder disfrutar, es necesario morir. Es necesario que podamos decir esto, hermano, pero realmente que esto suceda en nosotros. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto tiene que pasar. Si esto pasa hoy mismo entras al paraíso. Eso es lo bendito de este evangelio, que no hay que esperar, no hay que hacer fila. Si esto sucede hoy, si tú te dejas crucificar con Cristo ahora mismo entras. Yo creo que debemos de entender esto, hermano, porque de cuánto nos estamos perdiendo. De cuánto nos estamos perdiendo de tener un paraíso en nuestro hogar. De entrar un deleite en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra familia, que podamos entrar en un paraíso terrenal y luego entremos a un paraíso espiritual, que es la iglesia, que sea un deleite estar en la casa del Señor, hermano, y que también podamos tener nuestro tiempo de comunión personal con el Señor. Eso es nuestra devoción, hermano. Qué rico es poder disfrutarnos en la presencia del Señor a solas. Bueno, podemos estar ahí y poder disfrutar ese tiempo, ok, pero es necesario que mire que estemos crucificados. Ahora, ahí en ese versículo yo me di la tarea de poder marcar eso que está en azulito, mire. Porque el Señor no nos está pidiendo que abandonemos este cuerpo, sino que viviendo en este cuerpo terrenal podamos estar crucificados.
sea, no estoy hablando de que vamos a morir una muerte, hermano, o que nos vamos a excluir de este mundo, que nos vamos a ir a vivir a una montaña donde no hay nada, que nos vamos a alejar totalmente de la sociedad, que nos vamos a hacer ajenos a nuestra familia, que no cree todavía, que nos vamos a hacer ajenos a nuestras amistades que todavía no creen. No nos está pidiendo eso el Señor. Lo que nos está pidiendo es que viviendo en este cuerpo terrenal, nosotros estemos crucificados al pecado, a los deseos. Hay muchos versículos que yo pude haberle anotado acá, pero yo quiero ir a otras cosas. Solo quiero mostrarle, hermano, bíblicamente, para poder entrar, ya sea al reino terrenal, al reino, no, perdón, yo no quisiera confundirlo, pero no es lo mismo el reino que el paraíso. Por favor, si me escucha decir reino, hay que cambiar esa palabra a paraíso, porque tendemos a mí me pasa, tiendo a confundir el reino con el paraíso y son dos cosas diferentes. El paraíso es parte del reino. El paraíso es parte del reino, pero no es el reino. Sí, estoy claro ahí, hermano. El paraíso está dentro del reino de Dios, pero no es el paraíso, no es el reino. Entonces, para poder entrar al paraíso en cualquiera de estas dimensiones, hermano, yo le aseguro, y le estoy mostrando versículos, es necesario morir, es necesario que estemos crucificados en nuestro antiguo yo. Pero si ese antiguo yo no ha muerto, no se puede entrar en ninguna de estas dimensiones. En ninguna de estas dimensiones se puede entrar al paraíso, en ninguna de estas dimensiones. Pero si nosotros logramos esto, y aquí viene otro tema, ¿cómo logramos esto, hermano, de estar crucificados? ¿Usted cree que esa es obra de nosotros, sinceramente? Es aquí donde yo le digo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación para que nosotros podamos renunciar a nosotros mismos. Por eso otros versículos que hablan de esto es, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Para dónde cree que va esa cruz? A morir, al monte. ¿Sabe cómo dice una versión que estaba leyendo? O no una versión, el versículo que estaba leyendo. ¿Sabe cómo dice? Tome su cruz cada día. Tal vez me lo consiguen ahí en Lucas 9, creo que está ese versículo, donde dice que tome su cruz cada día. ¿Cómo así? Por eso Pablo decía, cada día muero. Entonces, hermano, para poder entrar al paraíso, para que se cumpla esa frase, hoy estarás conmigo en el paraíso, necesitamos ser crucificados con Cristo, necesitamos morir, necesitamos entregarnos, necesitamos que ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí. Aleluya. ¿Cómo vamos, hermanos? 9:23, ¿verdad? ¿Será que lo colocamos aquí? 9:23 de Lucas. Si alguno quiere venir en pos de mí, mire, niéguese a sí mismo, pero eso me llamaba la atención. Tome su cruz cada día, y siga. O sea, eso es de un morir continuo, hermano. ¿Se acuerda de un himno que cantaba Oscar Medina? Yo sí me acuerdo de ese himno. Buenos días, mundo. Aquí vamos otra vez. La hermana Renita lo sabe, mira. Pero esa es una oración como de que todos los días, hermano. Mundo, aquí voy otra vez. A morir, hermano. A morir. Porque las tentaciones están a la orden del día. Las tentaciones están en cada lugar. Hay tentaciones. Y yo le aseguro que en el día nos toca que morir varias veces. No puedo ver eso. Eso no puedo. Me está sacando la piedra pero mejor me quedo callado. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos muriendo. Hay que subirnos a la cruz, hermano. Toda la cruz es un mensaje bendito de que al Señor cuántas cosas le dijeron.
aunque tenía sus manos clavadas, pero sí podía hablar. Pero el Señor, mire, como cordero que no abrió su boca. Entonces, ¿cuántas veces nos toca que mejor cerrar la boca? Eso es, ahí, ¿sabe qué? Muriendo, hermano. Que el Señor nos ayude, porque todo aquel que muere, entra en el paraíso. El que se niega a sí mismo, entra en el paraíso. El que logra, hermano, sojuzgar la carne, entra en el paraíso. Ok, entonces, este es el tema. Hay que entrar en el paraíso. Que el Señor nos ayude a entrar en el paraíso. Pero yo quiero dejarle esto en su mente, en toda esta dimensión, hermano, en nuestro hogar, que podamos entrar en un deleite en nuestro hogar, que podamos entrar en un deleite en la iglesia, y que podamos entrar en un deleite en nuestro lugar santísimo, en lo devocional, que podamos entrar, que en ninguna de estas dimensiones nos quedemos afuera, hermano, que ninguna de estas dimensiones nos quede afuera, sino que podamos entrar a estas dimensiones, que podamos entrar al paraíso terrenal, al paraíso espiritual y al paraíso celestial, que podamos entrar. Y los tres, hermano, hay cosas aquí, conseguimos los recursos celestiales, allá los recursos espirituales, y sin duda cuando hay un paraíso en el hogar, vienen los recursos terrenales, materiales. Ok, ahora, ¿por qué es importante que entremos al paraíso? Entonces el Señor le dijo, el Señor Dios tomó al hombre, Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Entonces aquí vemos a uno que lo hacen entrar al paraíso. No sé si me estoy dando a entender. Sí, hermano, me estoy dando a entender, hermanos. Por favor, aunque sea por misericordia, dígame amén, pastor, aunque después me pregunte. Es que aquí hay uno que estaba fuera del paraíso, pero lo meten al paraíso. Este ya entró. Note que aquí Adán, dice el Señor, que lo tomó y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que fuera a dormir. Mire que dentro del paraíso, vamos a encontrar nuestra ocupación. Entonces, aquí entramos a otra parte del mensaje. Hermano, la primera parte del mensaje es que mire, la primera parte, si yo pudiera ponerle paso 1, paso 2 y paso 3, la primera parte es entendamos que hay paraísos en las diferentes dimensiones. Eso es lo primero que tenemos que entender. Hay paraísos en las diferentes dimensiones. Y que es necesario que entremos a esos paraísos en las diferentes dimensiones. Eso es lo que Cristo declaró desde la cruz, hermano. Eso es lo que para nosotros es lo que el Señor dejó, que podemos entrar en cualquiera de esas dimensiones, podemos entrar en el paraíso. Lindo que pudiéramos entrar en las tres. Eso es lo que Dios quiere, que entremos, hermano, en estas tres dimensiones en el paraíso. Ok, esa es la primera parte del mensaje. La segunda parte: es necesario morir. No se puede entrar al paraíso si no morimos. ¿Vamos bien ahí, amados? Créame que yo quiero dejar claro esto. Y la tercera parte del mensaje es: ¿por qué es importante que yo esté en el paraíso? ¿Estamos claros? Si le doy el micrófono a alguien, ¿me lo puede explicar así como lo digo? Es que, mire, hermano, si no viene a hacer nada. Yo quiero que quede bien claro. Primera parte es, hermano, hay diferentes dimensiones. Está la dimensión terrenal, la dimensión espiritual y la dimensión celestial. Hay paraíso celestial, hay paraíso espiritual y hay paraíso terrenal. Paraíso terrenal, el hogar, la familia, la casa. Paraíso espiritual, la iglesia. Y paraíso celestial es nuestra conexión con Dios, nuestra devoción con Dios. En ninguno de esos tendríamos que estar fuera, hermano. Por eso qué lindo esa declaración. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Falta deleite en tu casa. Si tú mueres hoy, puedes entrar en ese deleite. Me ha costado conectarme en la iglesia, Señor. Yo siento que ahí me rechazan. Yo siento que ahí no. ¿Qué pasó? ¿Por qué no has entrado? Muere. Y yo te aseguro que hoy
entras en el paraíso que es la iglesia. Señor, ¿cómo me cuesta orar? Yo llego a mi casa y quiero pero muy cansado, muy cargado, no le encuentro deleite estar ahí yo solo orando. Muere. Yo te aseguro que hoy vas a entrar en ese paraíso. Hoy vas a empezar a sentir una presencia hermosa cuando estés buscando al Señor, y Él te va a empezar a visitar y el Señor te va a empezar a hablar, y entonces tú vas a decir, si esto es así, qué rico, Señor, es apartarme. Entonces entramos en el paraíso. Entonces, morir. Ahora, ¿por qué es importante que entremos, hermano? Entonces, ese versículo me enseña que dentro del paraíso está mi servicio y mi ocupación. ¿Y sabes qué? Esto es lo que nos vinieron a enseñar hace unos años del apóstol Germán, que vino a decir, ¿cómo servimos? ¿En copiado o en ergasomai? ¿Cómo servimos? ¿Con deleite o venimos cargados a servir? ¿Cómo hacemos las tareas en la casa? Nos deleitamos aunque sean tareas que sean comunes, hermano, pero ¿será que? Mire, una vez hablé con una, y eso cuando yo todavía andaba mal con el Señor, hablé con una señora, y ella, ¿sabe qué me decía? Yo no lo entendía, hermano, de veras. Yo en ese momento la señalé a esta señora, así que ya, le digo como dije yo, en aquel tiempo, a esta señora sí que le patina ya. Porque ella me decía, mire, yo agarro la ropa de mi esposo y viera, yo la lavo con un amor, viera cómo me gusta lavarle la ropa a mi esposo, la ropa de mis hijos, yo cómo me deleito lavando. Y yo, esta señora, ¿qué le pasa? Decía yo, hermano. Pero ella decía eso. Yo no lo entendía, pero de alguna manera, hermano, lo que nosotros, aún en la casa, lo que nosotros hacemos, debería de ser un deleite. Lo que hacemos para nuestra familia, aunque haya sacrificios, aunque haya lágrimas, pero al final cuando nos sintamos satisfechos, por ejemplo, cuando un hijo se gradúa, cuando un hijo logra sus metas, hermano, cuando un hijo, eso debe de ser una satisfacción. Eso es, ¿cómo vamos a servir? Por eso, dentro del huerto, lo que yo le puedo decir aquí es que una vez que entramos en el huerto, ¿sabe qué? Vamos a saber que somos útiles. Que usted es útil en su casa, que usted es útil en la iglesia, que nosotros tenemos esa utilidad aún en lo devocional, hermano, que somos importantes para Dios, somos importantes para nuestra familia y somos importantes aquí en la iglesia. Estando dentro del reino, mira, ahí voy a dejar este punto. Estando dentro del reino, usted va a saber cuán importante es en su casa, cuán importante es en la iglesia y cuán importante es para el Señor. Pero eso no nos damos cuenta si estamos fuera del paraíso. Recuerde que fuera del paraíso, fuera del huerto, ¿qué le pasaba a Adán, hermano? Dice, dentro del huerto él trabajaba y la tierra le devolvía la fuerza. Pero y fuera del huerto, ¿qué le pasaba? Con el sudor de tu frente vas a hacer lo que vas a hacer y la tierra no te devolverá tu vigor. Una cosa es estar trabajando fuera del paraíso y otra cosa es estar trabajando dentro del paraíso. Todo lo que hagamos dentro del paraíso vamos a tener una recompensa. Pero lo que hagamos fuera del paraíso se puede volver solo una carga, se puede volver solo una fatiga, se puede volver solo cansancio, hermano, y nunca vemos una retribución a nosotros, hermano. Entonces el mensaje, hermano, mire, pidámosle al Señor que nos dé la revelación de morir. ¿Sabe que estaba hablando el apóstol Sergio hace unos días? Ya dijiste este mensaje. A veces nosotros, y mire qué lindo que venga a mi memoria eso, por eso, qué importante, hermano, qué importante es la instrucción apostólica. Para mí es algo importante, porque yo a veces estoy estudiando, ahora entiendo lo que estaba enseñando el apóstol Germán aquella vez, ahora entiendo entonces ahora entiendo por qué el apóstol se dio a la tarea una vez de decir, a veces solo pedimos nosotros unción para trabajar, unción para cantar, unción para predicar, unción para servir, unción para esto, pero ¿sabe que hay una unción que es para morir?
Cuando a Jesús le fueron a llevaron aquel perfume, que dijo: esta mujer ha ungido mi cuerpo para la sepultura. ¿No le gustaría que viniera esa unción sobre nosotros? Una unción para que muramos. Aquellas cosas que tenemos que morir, que venga ese aceite, que nos haga dóciles, hermano, para que muramos en lo que tenemos que morir, porque nos conviene morir, porque al morir vamos a entrar al paraíso. Y hay unos, puede ser que hay algunos que ni siquiera a este paraíso hemos entrado, hermano, a la casa. Y yo creo que si ni hemos entrado aquí, difícilmente vamos a entrar allá. Entonces necesitamos esto, hermano. Y ahí, entonces, en este versículo, ¿por qué es importante entrar? Porque entonces voy a servir con deleite. Entonces yo me voy a sentir útil. Voy a ser alguien útil, tanto en mi casa como en el hogar, como en la obra del Señor, en lo personal con el Señor. Yo me voy a sentir, qué lindo es sentirse, Señor, qué bueno es que yo te pueda servir, Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, veamos otro. Aquí, ¿por qué más es importante entrar? Porque es un lugar donde vamos a ser restaurados para restaurar. Este versículo está en Nehemías 2:8, dice: también podrían darme una carta para Asaf. Él está haciendo una petición al rey. Nehemías le está haciendo varias peticiones al rey, pero entre las peticiones que le está pidiendo es: dame una carta, por favor, rey, para Asaf. Ese Asaf, el supervisor de los parques. ¿Se acuerda que también paraíso quería decir parques? Bueno, esa palabra es paraíso. Dame una carta para el que administra ahí el paraíso del rey, a fin de que me provea madera para armar. Otras versiones dicen para restaurar. Otras versiones para reedificar las puertas de la ciudad del templo, para las murallas de la ciudad y para la casa donde voy a vivir. Hermano, mire, muchas cosas que decir ahí, pero cuando nosotros entramos al paraíso, vamos a tener los recursos para que nosotros sigamos creciendo. ¿Qué nos hace falta? Vaya. Ya podemos entrar en el paraíso del hogar. ¿Qué te hace falta para que tu casa siga evolucionando? Si entras al reino, vas a tener los recursos. Y otra vez, esos recursos, necesitamos recursos celestiales, necesitamos recursos espirituales y necesitamos recursos materiales. Dentro del reino vamos a tener esos recursos. Perdón, del paraíso. Es que sí, confundo esas dos palabras, créanme, he luchado. Dentro del paraíso vamos a encontrar los recursos. Hermano, ahí están los recursos. Por eso yo quiero esforzarme en decirle: ¿qué necesitó Nehemías para reedificar? Pues necesitó los recursos. ¿Dónde estaban esos recursos? Dentro del paraíso. Iglesia, ¿va conmigo? Dígame que sí, por favor. ¿Dónde encontró los recursos para que aquella ciudad desarmada se volviera a levantar? ¿Dónde encontró? Dentro del paraíso. Hermano, dentro del paraíso vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos para edificar. Y siempre donde hay una edificación, hay crecimiento. Es decir, hermano, un lugar donde se está edificando se nota. Esto no estaba hace 2 años, pero ahora está. Luego 6 meses ya miramos algo nuevo. Aquello no estaba hace 6 meses, ahora ya lo tenemos. Y seguimos edificando. Yo le puedo dar testimonio de eso con mi cobertura, hermano. Hace ¿qué? 14 años que llegamos a este lugar donde está. Hermano, hay una abismal diferencia como está hoy. Se nota. ¿De qué me habla? De que hay crecimiento. Dentro del paraíso debe de haber evolución. Hay crecimiento. Y póngale todo esto: familiar, en el hogar, en la iglesia. No es posible que estemos lo mismo, que pasen el tiempo y estemos lo mismo. No, eso no es de Dios. Tiene que haber una evolución. Y en tu vida personal con Dios tiene que haber una evolución. Pero todo eso se logra dentro del paraíso. Fuera del paraíso, no. Todo eso se logra dentro del paraíso.
Entonces, hermano, cuando empezamos a ver esto, qué administración más poderosa la de Cristo en la cruz, con todo lo que hemos visto ahorita en estas semanas atrás. Pero mire, solo esta administración, hermano, qué poderosa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué más hay en el paraíso? Cantares 4:12 nos habla de ese paraíso. También dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Mire que hay una esposa que puede ser la iglesia de Cristo, pero también puede ser una esposa literal. Por eso es que hay que ver esto, por eso quise dejárselo así, mire, en esas tres dimensiones, que lo veamos, hermano, cómo estamos. Entonces, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Huerto cerrado, fuente sellada. Mire todo lo que hay dentro del huerto. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutas escogidas. Entonces, dentro del huerto, no es lo mismo, hermano, no vayamos a confundir el crecimiento con la multiplicación. Son dos cosas diferentes. Y van en ese orden. La orden o el orden en el que el Señor los puso es: crece y multiplícate. Primero es el crecimiento y después la multiplicación. Crece y multiplícate. Crece y multiplícate. El Señor le dice a Adán: crece y multiplícate. El Señor le dice a Noé: crece y multiplícate. El Señor le dice a Jacob: crece y multiplícate. Primero está el crecimiento y después está la multiplicación. Entonces, dentro del paraíso, otra de las cosas que tiene que haber es multiplicación. Nos tenemos que multiplicar, hermano. Si lo vemos a nivel de la iglesia, aquí se tendrían que multiplicar los discipuladores, se tendrían que multiplicar los músicos, se tendrían que multiplicar los servidores, se tendría que multiplicar. Aquí se tendría que multiplicar. ¿Por qué? Porque estamos dentro del paraíso. Si eso no está sucediendo es porque estamos afuera, hermano. Hay que entrar. ¿Y qué necesita? Morir. Entonces hay multiplicación. ¿Qué más hay? Siempre en Cantares 14, solo que el verso 15. Leímos el 12, ¿verdad? 12 y 13. Ahora el 15 dice: tú eres fuente de huertos. Cuando usted va a buscar, si usted tuviera acceso al diccionario, usted va a buscar la palabra huerto, va a encontrar que esa palabra quiere decir paraíso. Tú eres fuente de huertos, pozo de aguas vivas, corrientes que fluyen del Líbano. Hermano, aquí hay otra vez, es que el Señor nos habla mucho en tres dimensiones. Hay que ver la Biblia cómo nos habla de esas tres dimensiones. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí están esas tres dimensiones. Y así, puedo mencionarle varias. Aquí hay fuente, hay pozo de aguas vivas y hay corrientes. No es lo mismo, una fuente es como una agua estancada, es una fuente, no es algo muy caudaloso. Ya un pozo de agua viva, ya hermano, ya son aguas que brotan, pero corrientes, ya eso me habla de ríos, eso me habla de agua abundante. Entonces, ¿qué hay dentro del paraíso? ¿Qué hay dentro del paraíso? ¿Por qué es importante entrar en el paraíso? Porque allí vamos a encontrar, hermano, la abundancia. Ahí vamos a experimentar la prosperidad en Dios. Hermano, no le tengamos miedo a la prosperidad, hermano. Mire, hay veces que nuestra mente nos juega, hermano, un poco rudo y creemos que la prosperidad no viene de Dios. Dios quiere prosperarnos en todo, solo que Dios lo hace de manera ordenada. Que prospere en todo, le dijeron a aquel hombre, así como ha prosperado tu alma. Es una prosperidad interna primero, para que luego venga la prosperidad externa. Ahora, dentro del huerto, entonces hay abundancia. El agua me habla de abundancia, porque es como un agua que va creciendo, hermano. Primero es una fuente, después es un pozo de agua, pero después se convierte en una corriente. Es decir, es algo que va, hermano, en ascenso, y esto me habla de abundancia. Donde hay agua hay bendición, hermano. Donde hay agua hay prosperidad, donde hay agua está esa bendición. Entonces, dentro del paraíso no solo están las funciones de nosotros, no solo está nuestro servicio, nuestra ocupación, no, ahí también está el crecimiento, ahí hay edificación. Dentro del paraíso hay multiplicación, pero dentro del paraíso también hay
abundancia. Esto tiene que ver mucho con lo que dijo el Señor Jesucristo cuando dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. No solo vine a dar vida, sino que vine a dar vida y vida en abundancia. Entonces, hermano, qué importante es estar dentro del paraíso. Yo ruego al Señor que ninguno de nosotros nos quedemos fuera. Entonces, hay que prepararnos para morir. Y yo le aseguro, hermano, sin temor a equivocarme, hay cosas en las cuales no hemos muerto y nos han privado de entrar. ¿Qué más? Mire qué más hay en el huerto. Despierta, viento del norte, y ven, viento del sur. Haced que mi huerto, que mi paraíso, haced que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas. Y luego dice, entre mi amado en su huerto. Mire que el huerto no es de la amada, es del amado. Entre mi amado en su huerto, aunque la amada está dentro, hermano. Ella está dentro. ¿Y qué hay allá adentro? ¿Qué hay adentro? Aparte de frutos, ¿qué dice que ahí? Hay fragancia, hay aromas. Entonces, dentro del huerto vamos a encontrar lo que a Dios le agrada. Siempre el olor, ya sea un olor negativo o un olor bueno, agradable, lo que me habla es un olor fétido. ¿Quién quiere estar donde huele mal, hermano? ¿Quién quiere estar ahí? Nadie. Pero donde huele bien, donde huele rico, ahí sí se puede estar de manera agradable. Entonces, dentro del paraíso hay fragancias, esas fragancias ricas, hermano. Mire, varias profecías nos han hablado que este lugar está lleno de un perfume agradable, de una fragancia de Dios. Entonces, mire, tenemos que aprender esto, que dentro del huerto hay una vida agradable al Señor. Nosotros con toda confianza le podemos decir lo que le dijo la amada: entre mi amado a su huerto y aquí va a haber deleite, aquí va a haber vida agradable. Entonces, que nosotros, hermano, podamos entrar a ese lugar donde nos impregnemos de esa fragancia, de ese aroma agradable, y podamos ser agradables a Dios, que tengamos esa aceptación con el Señor. Pero todo esto es dentro del huerto. Pero quiero terminar este mensaje. Dentro del huerto. Perdón, dentro del huerto, del paraíso. Rapidito. Es cierto, esta otra versión, mire, es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé, de esto sí estoy seguro, que fui llevado al paraíso. Yo subrayé y oí cosas tan increíbles. Esta versión está más clara, mire, que no se pueden expresar con palabras. Cosas que ningún humano se le permiten contar. ¿Sabe qué? Este es un nivel en el lugar santísimo donde se puede obtener revelación, hermano. Revelación, hermano. Y mire, este es uno de los puntos que yo quisiera hablar un poquito más. Mire, yo creo que ese versículo, ahora, estando en este cuerpo, nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo y recibir revelación que no se recibe aquí afuera. Por eso, aquí está lo humano. Y ahí dice el apóstol Pablo, son palabras, allá, escuché palabras que no se pueden decir acá, es decir, no se entienden aquí. Perdone la pregunta, hermano, sí me estoy dando a entender, amados. Hay un versículo, es más, hay un versículo allí después de este, creo que es leímos el 3, no sé si es el 4 o el 5, donde dice que fue llevado al tercer cielo. Es decir, ese paraíso está en el tercer cielo. Otra vez, el primer cielo, atrio. Segundo cielo, lugar santo. Y tercer cielo,
Lugar santísimo. ¿Dónde entonces se encuentra esa revelación? En el lugar santísimo. Ahora, esa revelación, ¿dónde cree que la hizo efectiva el apóstol Pablo? Vayamos por partes, dijo el destazador. ¿Dónde la obtuvo? En el tercer, ¿dónde? Si lo pasamos aquí en el templo, ¿dónde? Ajá, pero ¿dónde la vino a ministrar? Él la sacó del lugar santísimo para venirlo a ministrar. Por eso yo creo que deberíamos de prestarle más atención a las epístolas. Porque todo lo que escribió Pablo en las epístolas fue lo que escuchó en los secretos, solo que él tuvo que traducirla al lenguaje. Por eso, hermano, el apóstol Pablo, incluso el apóstol Pedro dijo que Pablo escribía cosas bien profundas, difíciles de explicar. Eso lo dijo el apóstol Pedro, reconoció eso del apóstol Pablo. Dijo, ustedes tienen las cartas de Pablo, las cuales escribió cosas bien difíciles de explicar. ¿Por qué cree, hermano? Porque aún así él tuvo que bajar el lenguaje de lo celestial y tuvo que darle de alguna manera la interpretación, porque no es otra cosa, interpretación. Hay que entender que lo celestial no se traduce, sino que se interpreta. No es lo mismo traducir. Alguien puede estar hablando inglés y traduce del inglés al español, pero eso es traducir. Pero interpretar es como que yo me ponga a hacer señas aquí y usted le da la interpretación a las señas. Yo no estoy diciendo nada en ningún lenguaje. No se puede traducir. Vaya, hermano, si yo le hago esto a usted, ¿qué estoy diciendo? Estoy bebiendo, pero esa es una interpretación suya. Entonces el apóstol Pablo tuvo que agarrar lo celestial, lo que consiguió aquí, tuvo que agarrarlo y no traducirlo, sino que interpretarlo y dejarlo por escrito, para que ahora usted y yo tengamos esa provisión. Pero lo que le quiero decir, a donde quiero ir con esto, es que lo que conseguimos aquí, para poderlo aplicar, ya sea en la iglesia o en lo familiar, hay que interpretarlo bien. Pero es importante, hermano, lo que conseguimos aquí en lo secreto nos facilita la vida en lo natural y en lo espiritual. Voy a repetir esto, mire, lo que conseguimos aquí, la revelación de aquí, nos facilita la vida en lo espiritual y en lo terrenal. Por eso qué importante todo esto, hermano. Pablo lo que está hablando aquí es de una revelación. Fíjese que, mire, le estoy leyendo el verso 3, pero mire lo que él dice en el verso 1. Porque alguien puede decir, pero solo oyó. Y sí, es parte de recibir revelación por medio del oír. Pero también él dice en el versículo 1, mire, dice en el versículo 1, vamos a ver, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. ¿Qué cosas esas, mamá? Es necesario, pero no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Es decir, no solo oyó, sino que también vio. En ese tercer cielo, en el paraíso, no solo oyó. Perdón, si vamos, ¿verdad, hermano? Quiero que vea que ahí en la palabra, no me lo estoy inventando, ahí está en la Biblia. Él dice en el versículo 1 que él vio. Ahora, dígame usted, ¿qué diferencia hay entre revelación y visión? Porque primero dice visiones y revelaciones. ¿Qué diferencia habrá entre una visión y una revelación? Efectivamente, lo que decía también usted, hermano Saúl, pero esto es, quien lo que vio, lo pudo entender. Entonces, hay veces que se dice, hermano, fíjese que tuve una revelación, esto y esto. Ajá, y que esa, no, por eso se la cuento para que a ver qué me puede decir. Entonces no es revelación, solo fue una visión. Lo lindo es que lo mejor, hermano, que nos puede pasar es que nos den las visiones, pero que también nos den la revelación. Lo que le sucedía a José, ¿verdad? A él le contaban un sueño y solo tenía la revelación.
Los otros soñaban, pero no entendían lo que soñaban. Tenían la visión, pero no la revelación. Pero Pablo dice que en ese lugar secreto, hermano, todo lo que estamos viendo es dentro del paraíso. Dentro del paraíso podemos tener revelación, visión, y podemos también oír. Ahora, ¿no le parece importantísimo que entremos en el paraíso, hermano? ¿Cómo vamos a dirigir nuestras casas si tenemos esa revelación, hermano? ¿Cómo vamos a dirigir nuestra vida personal si tenemos esa revelación? Mire lo que dice siempre el apóstol Pablo, solo que en 1 Corintios 2:9. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han surgido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que. Pero ¿será que esas cosas las vamos a recibir desde afuera? Mire qué importante, mire cuando alineamos la palabra, cómo nos enseña el Señor por medio de su palabra. ¿Cómo es que vamos a llegar a esas cosas donde en lo natural, eso es lo que está diciendo ese versículo, en lo natural no se pueden oír, en lo natural no se pueden ver? Cosas que ojo natural no vio, cosas que oído natural no oyó, pero que si nosotros entramos al reino en la dimensión del lugar santísimo, aquí las vamos a oír, las vamos a ver y se nos van a revelar. Y entonces las vamos a sacar de aquí, hermano, para, número uno, aplicarlas en la iglesia, pero no solo en la iglesia, sino que hay que aplicarlas también a la familia. Mire, desde ya ratos tengo esto en mi corazón. Cuando el Señor le dijo a Moisés que subiera, Él se llevó a Josué, su ayudante, se lo llevó, pero encargó a Aarón y le dijo: tú te vas a encargar del pueblo mientras yo estoy en el monte. Si pudiera hacer un dibujito aquí, hermano, así rapidito. Ok, aquí está, digamos que hay una montaña, ok. Entonces aquí se quedó Aarón. Entonces viene Moisés y toma a Josué, su ayudante, y se lo lleva. Pero dice la Biblia que Josué se quedó a cierta altura y él subió a lo más alto del monte. Eso lo puede checar usted en Éxodo capítulo 34, por ahí debe estar. Entonces aquí vemos 3 personas en diferentes alturas. Esto es atrio, este es lugar santo y este es lugar santísimo. Cuando el pueblo se desenfrena, cuando el pueblo, hermano, viene y arma aquel becerro y se ponen a adorarlo, dice la Biblia que el que estaba en lo más alto, el Señor le dijo: baja, porque ese pueblo se ha desenfrenado. Entonces cuando Moisés baja y llega donde Josué, Josué le dice: escucho gritos de júbilo en el campamento, se la están pasando bien allá en el campamento, Josué. Y Aarón decía: es que hicimos algo para agradar al Señor. Así decía Aarón, que ese becerro era de alguna manera para dar alabanza al Señor. Mire, el que estaba más cerca del problema es el que más chanfleado estaba. Este que estaba un poquito retiradito no pudo discernir qué es lo que realmente pasaba. Pero el que estaba más lejos del problema. Pero más lejos, ¿por qué? Porque estaba más arriba, estaba más cerca de Dios, estaba en el lugar santísimo. A él se le reveló exactamente lo que estaba pasando aquí abajo. Es decir, hermano, hay cosas que se nos van a revelar la realidad de lo que es cuando nosotros estamos en el lugar santísimo. Cuando nosotros podemos entrar en ese lugar privilegiado. Cuando nosotros recibimos la revelación de lo alto. Entonces, el que está más cerca de Dios, aunque esté más lejos de lo que está sucediendo, va a tener una mejor precisión de lo que en realidad esté pasando.
Y otra vez, atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Qué le quiero decir? Aquí en este lugar es donde, hermano, vamos a oír cosas que oído no oyó. A ver cosas que ojo no vio. Y vamos a recibir cosas en el corazón. Van a subir a nosotros algunas cosas en el corazón que no, nadie las va a recibir sino el que entra a este lugar del paraíso. Eso no sé, eso no lo va a dar el Señor solo para que nos quedemos con Él. No, hay que sacarlo de ahí, traerlo e interpretarlo para la iglesia e interpretarlo para la familia. Entonces, en este punto es bien importante porque esto lo que vemos es que, hermano, hay que entrar a la dimensión del lugar santísimo en el paraíso. Y por último, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Pero mire lo que dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está ¿dónde? En el paraíso. ¿Y de dónde es el paraíso? De Dios. Esto, hermano, esto, no se puede llegar a esto si primero, le voy a poner el resumen, no se puede llegar a esto si primero no hay un desarrollo, si no hay edificación, si no hay fructificación, si no hay esas fuentes que nos ministren, hermano, si no somos agradables al Señor, si la revelación no se da. Para llegar a ese punto 7 es como nuestra coronación, hermano, es como nuestro galardón. Esto no va a ser a nivel tierra, esto va a ser a nivel celestial. Esto tiene mucho que ver con aquello, he terminado la carrera, he guardado la fe, solo está pendiente que me den mi regalo, que me den mi galardón, dijo el apóstol Pablo. ¿Sabe qué, hermano? Dentro del paraíso hay una recompensa que nos espera. Entonces, hermano, ¿por qué? Mire el tema, ¿por qué es importante entrar en el paraíso? ¿Por qué le conviene y me conviene a mí que entremos en el paraíso? ¿Por qué es importante la administración de la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué es importante lo que dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque eso nos da entrada al rey, otra vez, ¿verdad? Eso nos da entrada al paraíso. Y al entrar en el paraíso, entonces vamos a entrar a un lugar donde nos vamos a desarrollar. Ahí está nuestro servicio, ahí está nuestra ocupación. Hermano, vamos a empezar a edificar, a restaurar áreas de nuestra vida que tal vez no estaban bien. Vamos ahí dentro del reino, hay restauración. Eso es, hay crecimiento. No te vas a quedar igual, hermano. Yo no concibo cómo un cristiano de 30, 40 años siga lo mismo que cuando aceptó a Cristo. Eso no es posible. Se convirtió, pero no murió, hermano. No fue crucificado con Cristo porque no entró al paraíso. Entonces hay crecimiento. Luego tiene que venir la multiplicación. Eso es fructificación. Luego, hermano, que venga la abundancia, la prosperidad. Mire, el ser agradables es importante porque entonces viene la revelación, el conocimiento. Y eso nos va a llevar a que tengamos una posición eterna. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Hermano, que estos temas realmente no queden solo, ¿cómo le dicen a esas cosas de cuando borran un archivo? Que no quede en la papelera de reciclaje esto, hermano. Que podamos realmente tomar la palabra y decirle, Señor, vale la pena morir, vale la pena renunciar a las cosas que tenemos que renunciar, vale la pena subirnos a la cruz y poder decir lo que dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y que al morir, en ese mismo momento dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, amén y amén. Nos ponemos de pie. Que la palabra del Señor actúe en nosotros. Cierra sus ojitos. Quizá pueden haber preguntas, pero es que
preguntas yo creo que siempre van a haber, pero ¿sabe qué, hermano? Llevémonos esto en el corazón, Señor, que vale la pena entrar en el paraíso, vale la pena entrar. No me quiero quedar afuera, Señor. Yo quiero entrar al paraíso. Quiero que venga el deleite a mi casa. Quiero que venga el deleite en mi hogar, Señor. Que venga, que venga. Que seamos ungidos para morir, hermano. Viene eso a mi mente, viene esa enseñanza apostólica a mi mente. Que seamos ungidos para morir. ¿Qué cosas se nos ha hecho? Mire, una de las cosas que hace el aceite es que nos vuelve dóciles. Nos vuelve dóciles. Una de las cosas que hace el aceite es que moldea áreas en nuestra vida que no han sido moldeadas. Que venga esa unción a cada uno de nosotros. Si usted ha recibido la palabra hoy, si usted ha entendido el mensaje hoy, pues empecemos a decirle: Señor, ayúdame a morir a las cosas que tengo que morir. Ya no quiero estar vivo en esas cosas, Señor. Ya no quiero estar vivo en esas cosas, Señor. Esta misma noche, Señor, quiero tomar la posición de ese malhechor. Quiero tomar el lugar de ese malhechor. Qué revelación tuvo este hombre, qué revelación tuvo este ex ladrón, qué revelación tuvo de decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y ese mismo momento le abrieron el paraíso. Que esta noche, hermano, que esta misma noche le sea abierto el paraíso a usted y pueda entrar, podamos entrar, hermano, podamos entrar en el nombre de Jesús. Es importante que entremos en el paraíso. Es importante, hermano, que esa administración en la cruz se haga efectiva esta noche se haga efectiva a nosotros. Esa administración en la cruz, que podamos entrar hoy al paraíso. Que el Señor ahora diga a tu oído: hoy estarás conmigo en el paraíso. Que venga tu deleite a tu vida, hermano. Que venga ese disfrute a tu vida, en el hogar, en tu vida matrimonial. Que venga. Ya no podemos estar fuera. Ya no podemos estar fuera. Hoy hemos entendido, Señor, tu palabra hoy nos ha hablado, Señor. Que podamos decir hoy mismo: Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí, Señor, como ese ladrón, Señor, que reconoció al Señor Jesucristo como su Rey, como su Salvador. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra esté latente en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que esta palabra esté presente, Señor, en nuestras vidas. Que esta palabra traiga revelación a nosotros. Que esta palabra traiga, Señor, que traiga esa bendición a nuestras vidas. Y que esta iglesia sea una iglesia que está dentro del paraíso. Que podamos en todo sentido disfrutar esta bendita vida que tú nos has dado, Señor. En lo familiar, en lo del servicio a ti, la iglesia, pero también en lo devocional, que aprendamos a entrar a ese lugar secreto, que tengamos ese acceso, Señor, que no haya nada que nos impida a entrar al reino celestial, a ese huerto celestial, que nada nos impida entrar, Señor, a ese paraíso celestial. Ahí donde vamos a escuchar palabras indecibles, ahí donde vamos a ver cosas que ojo no vio, ahí donde vamos a oír palabras que oído no oyó. Ahí queremos entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar, Señor, donde traemos esa revelación para nuestra casa, para nuestro hogar, pero también para la iglesia. En el nombre de Jesús, que ahí, entre todo lo que hacemos, que ahí surjan nuevos cantos, nuevas alabanzas, para que podamos traer de ese lugar santísimo, podamos extraer esas riquezas celestiales para hacerlas efectivas en lo espiritual y también en nuestras casas. Señor, todas esas riquezas, ayúdanos a poder entrar en las 3 dimensiones a ese paraíso bendito. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Señor Espíritu Santo. Llévanos con bien y bendición a nuestras casas. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados. Que Dios les bendiga. Que Dios les lleve con bendición.